que ahí sí vamos a partir. Ya. Vamos a revisar el portafolio en conjunto. Ya. Este es el portafolio para que vean que no es nada complejo y menos lo de la planificación. Realmente es muy fácil. Si, quizás lo complejo está en la didáctica que hay detrás, pero no en la planificación. Completan su RUT, asignatura, la fecha, el curso y letra, porque recuerden que seleccionan solo un curso, no es, por ejemplo, si ustedes hacen clase de quinto a octavo, no es que los van a evaluar de quinto a octavo, ustedes seleccionan el curso donde van a decidir. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, no sé, seleccionaron el octavo. ¿Ya? El objetivo curricular en el que se basa la unidad del programa, ¿ah? Nada nuevo. Tabla, ¿cierto? Está en la tabla. Hoy ahí salió cortadita la tabla, pero es eso. Entonces, ¿qué seleccionan? La fecha, porque tienen que planificar 3 clases, 3, nada más. Ya, no sé, la fecha, el 25 de octubre, el objetivo de la clase, que se desprende, como decíamos, de este objetivo grande, puede ser un objetivo más, generalmente nosotros trabajamos uno, porque así es nuestra realidad, un objetivo por clase. La descripción de la clase brevemente, y las actividades que van a realizar, y todo esto está pensado para clases de 90 minutos. La fecha, descripción y las 3 clases, y eso sería. Y después viene sí más en profundidad la evaluación. Y ojo aquí porque la evaluación es la parte más descendida del portafolio. Espérenme un segundo, creo que aquí está Víctor. Hola Víctor, ¿nos escuchas? ¿Me escuchas? Ahí se está, ahí tomo el audio. Ya. Tengo un problema de internet. Voy a silenciar uno. Ah, ahí ya quedó uno. Ahí sí. Hola Víctor. Ya. Ahora te escucho todo, no sé, pero es mi internet, no es el tuyo. Sí. Y esto, Ustedes también escuchan cortado, ¿cierto? Sí, profe. Espérame. ¿Y si silenciamos uno? ¿Cuál silenciamos? Porque hay dos equipos conectados. ¿Cuál silenciamos? Porque hay dos equipos conectados. A ver. A ver. Ahí está. A ver, Víctor, ahí, ¿sí se escucha? No, no, no. No te escuchamos. A ver ahora. Te escucho mejor. Ahora. Te escuchamos ahora. Ahora sí, me deben escuchar. Chicos, ¿y ustedes? Chicos, ¿y ustedes? Profe, que usted se escucha doble. Sí, es que hay dos equipos de Víctor. Creo que es eso. Ya. Ahí esperemos. Ah, claro, porque nosotros no tenemos ningún Víctor. Vamos a eliminar entonces este. Ya, ahí esperemos que pueda entrar bien. Tenía como todo duplicado.
pero él decía que estaba en 1, o eso entendí yo al menos, eso dijo, ¿cierto? Ya, pues dígame, después no vaya a haberlo eliminado de verdad. Ah, ya. No era la única, ok. Ah, ya saben, estos problemas técnicos. Ahí esperemos que pueda volver a entrar bien. Ya, Víctor, ahí sí, al menos. No sé por qué yo te tenía doble, como salían como dos Víctor, y creo que ese era el problema. Sí. Ahí sí, súper. Ya, ¿cómo me escucho yo? Jessica, ¿cómo me escucho? ¿Me escucho bien? ¿No me escucho cortado? Ay, mucho mejor. Se corta un poquito, pero ni comparado a recién. Ya, Sí, ahora sí dicen los chicos. ok, Ya, Víctor, yo les ya, qué bien. estaba haciendo una introducción igual. Le decía que aprovecháramos ¿Mm? este tiempo, intentáramos sacarte el jugo con lo más información que nos pudieras dar, porque tú tenías como harta experiencia en evaluación. Además eras profe de historia, entonces que aprovecharan de todas las dudas que ¿Mm? puedan tener, pero también que aprovecháramos con un poco tu experiencia de lo que ha sido este contexto y como esta asignatura es planificación, también que nos ¿Mm? hablaras de la planificación. Nosotros ¿Ya? teníamos, como habíamos visto, algunas preguntas, eran orientadoras en realidad. ¿Sí? Incluso dejé la presentación, yo les contaba que tú eras profesor, pero no dije nada más de ti para que tú les ¿Mm? contaras de tu Eh, experiencia y a los chicos. eh, ok, bueno, son todos de historia, ¿cierto? Son todos de pedagogía en historia. Todos de historia. Ah, ok, muy bien. Entonces les vamos a hablar desde la disciplina también. Ya, bueno, en primer lugar me presento, mi nombre es Víctor Figueroa Farfán, yo soy profesor de historia, actualmente ejerzo en el Liceo Eduardo Labarra de Valparaíso. También hago alguna docencia universitaria eh, y tengo, bueno, en abril del 2022 voy a cumplir 22 años de experiencia docente. Y he desarrollado otros estudios, me he dedicado también un poco al tema de la investigación y siempre, bueno, he estado coqueteando un poquito ahora último con el mundo más universitario, la academia. Me ha costado un poco porque me resisto a dejar la escuela como espacio de experiencia. Y la mayoría de los trabajos que te ofrecen en la universidad son trabajos, la mayoría de las veces, exclusivos. Entonces, ahí hay un tema también que uno tiene que decidir, pero bueno, yo me parece que yo ya decidí, o sea, en el sentido de que lo mío es la escuela y desde la escuela es donde yo trabajo y hago también todo lo que escribo también y todo lo que investigo es desde el mismo espacio escolar. A ver, ¿qué más les podría contar? No, bueno, yo creo que el tema del currículum no tiene mucho el caso que les cuente, pero yo creo que les podría contar un poquito más de lo que hemos vivido hasta ahora, desde el año pasado hasta ahora. Eh, bueno, desde que comenzó el tema de la pandemia, con más fuerza, yo la verdad que lo veo muy chiquitito, Jessica, así que si lo puedes agrandar, no me recuerdo muy bien de la presentación, pero si lo puedes agrandar, ya, ahí sí que Ahí veo. sí, Ya, de entonces, cualquier manera son solo preguntas orientadoras, porque la idea es que los chicos en realidad puedan hacerte ellos directamente sus consultas. ya, entonces, desde que comenzó el tema de la pandemia, en el liceo, bueno, como en el resto del país, aproximadamente a mitad de marzo del año, los sindicatos empezaron a presionar para la suspensión de las clases presenciales. Acá en Valparaíso, en ese entonces que el liceo estaba, o la escuela en general estaban manejadas por la Corporación Municipal de Valparaíso, la Cormuval.
deciden rápidamente hacer una suspensión de las clases presenciales, y ahí es donde comienza si bien nosotros entendíamos que eso era necesario por el aumento que se estaban dando de los casos y la protección que debíamos tener particularmente de la población estudiantil, nosotros tenemos, bueno, en general las escuelas en Valparaíso tienen altos porcentajes de población vulnerable. Eso significa, por ejemplo, que hay mucho hacinamiento en las casas. El liceo de nosotros no tiene un porcentaje tan alto. El 90% del estudiantado del liceo sufre circunstancias de riesgo socioeconómico, y eso trae consecuencias, ha traído consecuencias en lo que significa tener las condiciones mínimas como para poder enfrentar esta pandemia. Entonces nosotros decidimos en un momento determinado la posibilidad de suspender las clases presenciales e intentar realizar educación a distancia. Y aquí es donde yo quiero hacer el hincapié, porque muchos han dicho que el tema de las clases online o las clases híbridas era como lo que se venía y que ya no retrocedíamos y que no podíamos retroceder. En la medida que fuimos avanzando, nosotros nos dimos cuenta que en primer lugar las clases online, tanto como cualquier tipo de clase que involucre el acceso a medios digitales, traía como consecuencia una profundización de las desigualdades existentes en las escuelas, entendiendo que no todos los estudiantes tenían acceso a internet o a equipos que pudieran utilizar de forma satisfactoria como para poder estar realizando una clase online. Entonces, ahí es donde surgió el otro problema, donde nosotros desde el gremio docente empezamos a preguntar el pronunciamiento desde el Ministerio de Educación y desde los sostenedores para hacerse responsables con las condiciones materiales tanto de los estudiantes como de los docentes. Y ahí no sé si ustedes conocen, pero hay un pronunciamiento de la Contraloría. El Colegio de Profesores le pidió a que se pronunciara la Contraloría si lo que estábamos haciendo nosotros era trabajo a distancia o no. Y la Contraloría establece que no está regulado por el trabajo a distancia, por tal razón no existe ningún tipo de obligación del sostenedor de dar las condiciones materiales para que esto se lleve a cabo. Y ahí, lamentablemente, como ustedes podrán entender, si no están las condiciones materiales de los estudiantes, de los docentes, es muy difícil poder llevar a cabo este tipo de experiencias de aprendizaje, porque claramente si usted hoy día pueden participar de esta sesión es porque tienen acceso a internet, es porque o ya tienen un computador o ya tienen un celular, y tienen un internet también que soporta también un envío de datos como el que estamos llevando a cabo. Entonces, de ahí se comienza a construir toda una suerte que yo lo interpreto, bueno, yo tengo un escrito que me publicaron este año en Brasil, sobre esta experiencia. Yo escribí con una colega del liceo que nos pidieron que escribiéramos sobre didáctica de la historia, y les metimos el tema de esta realidad que estamos viviendo. Por ahí les metimos algunas partes, en donde cuestionábamos toda esta idea también de lo que significa la escuela inserta dentro de la lógica de la nueva gestión pública. O sea, entendía la escuela como un espacio en donde la comunidad escolar tiene que resolver los problemas del sistema, sin que exista un Estado que se haga cargo de las condiciones para que resuelva esos problemas. Entonces, el año pasado fue realmente muy estresante, muy desastroso. O sea, yo creo que en la escuela donde se pudieron llevar a cabo con cierta seriedad, desde lo material, fueron escuelas de nivel socioeconómico medio alto. Y también uno ahí comienza a ver también las experiencias que sucedió en las escuelas particulares, o en las escuelas particulares subvencionadas también. Yo me recuerdo, no sé si ustedes se recuerdan del audio de la profesora del Max Flower, cuando hablaba de la clase híbrida. O sea, así como esa profesora hablaba de la clase híbrida, yo tengo múltiples experiencias de colegas que hablaban de la clase híbrida y era una locura, era realmente un sinsentido lo que se estaba haciendo. Pero ahí es donde surge esta lógica de la nueva gestión, en donde la escuela tiene que seguir funcionando con normalidad o intentar levantar un sistema que sea alternativa,
para que también la familia, como demandante del servicio, estuviesen conforme con lo que se le estaba dando, y estas familias no pusieran cuestionamiento, porque bueno, también muchos de ellos estaban pagando altas sumas de dinero mensual. Entonces había que instalar esta idea. En el caso de nosotros, hicimos todo un diagnóstico y llegamos a la conclusión de que no era posible hacer ese tipo de experiencia, y particularmente los profesores de historia del liceo intentamos decir, mira, a ver, vamos a hacer con lo que tenemos, vamos a intentar hacer algo coherente. Y intentamos que transversalmente nosotros no generar una cobertura curricular. Nosotros le pusimos el avanzar sin transar, es decir, eso lo dejamos de lado. O sea, entender que no era un año, el año 2020 no era un año de avance curricular así como loco, y que la cobertura, y ahí nos metimos también en la discusión que dio el Ministerio de Educación con respecto a la priorización. Nosotros hablábamos, al igual como lo proponía el Colegio de Profesores, que lo importante era nuclearizar más que priorizar, nuclearizar los aprendizajes más que priorizarlo, e inclusive nosotros llegábamos a la conclusión que a lo mejor teníamos la oportunidad en 2020 de empezar a generar conexiones entre las distintas disciplinas. Bueno, ese es un tema que yo personalmente soy muy acérrimo en mi opinión. Yo creo que la escuela es un acto ficticio de construcción de conocimiento, absolutamente ficticio, fragmentado. O sea, entender como que la filosofía vaya por un lado, la historia va por otro, inglés va por otro, el lenguaje va por otro, son como estancos de conocimiento, cuando en el mundo real no se dan así. O sea, en el mundo real dialogan las disciplinas, dialogan en torno a un problema. Entonces, nosotros intentamos llevar a cabo el año pasado un aprendizaje basado en investigación. Y dijimos, vamos a planificar en base a experiencias de aprendizaje desde séptimo hasta cuarto medio. Por supuesto, conectándolo con los contenidos curriculares que tienen cada uno de los niveles, pero transversalmente todo el mundo iba a investigar. Entonces entendíamos que lo que le podíamos sacar a este grupo de estudiantes que tenía una conexión limitada, que no podían estar conectándose todas las semanas en un horario regular, como el que tenemos nosotros, un horario de clase, sino que podíamos conectarnos, no sé, una vez a la semana, 45 minutos por cada grupo. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión de que la mejor forma era generar experiencias de aprendizaje a través de tutoría, y esa experiencia que entendiéramos que el estudiante fuese el agente central de la construcción de su conocimiento a través de la investigación. Entonces, si ustedes piensan, es como todo lo que dice la literatura pedagógica de cómo debieran ser las experiencias de aprendizaje. O sea, que el docente fuese solamente un acompañante dentro de los procesos de la construcción de conocimiento de parte de los estudiantes, y que el estudiante fuese central en este caso. Claro, fue de golpe. O sea, no tuvimos preparación previa, nunca tuvimos tampoco posibilidad así como un parámetro como para convencerlo, para hacer un proceso de concientización, sino que fue de golpe. O sea, vamos a tener que empezar a investigar. Empecemos a ver cómo se levanta un problema, empecemos a formular una pregunta de investigación, empecemos a formular una hipótesis, empecemos a ver cómo se trabajan las fuentes, cómo estos se van integrando. Y ahí es donde viene una parte muy interesante que yo creo que me gustaría anunciarla, aunque fuera brevemente. A lo mejor después con Jessica, a lo mejor te puedo mandar el libro, Jessica, que se publicó en Brasil. Podría tratar o te doy el link. Lo compartimos en el aula virtual. Sí, pues. Súper, Y yo creo gracias. que ahí a lo mejor lo puedes leer, la experiencia. Está escrito en español, porque me pidieron que escribiéramos en español. Y Y ahí es donde nosotros empezamos a invitar a otros departamentos, porque esta idea empezó a surgir y dijimos, oye, pero hagámoslo con otros departamentos, trabajemos con lenguaje, trabajemos con filosofía, trabajemos con inglés, e inclusive pensábamos trabajar con el área de la ciencia. O sea, sí, claramente si un problema de investigación podía ser visto desde la matemática, por ejemplo. Ya, cuento corto, se vivió un auto boicot institucional. No quiero profundizar más allá de eso, si es porque las personas que generaron la idea, no lo sé, pero sí se vivió un auto boicot personal en el sentido, o sea, un auto boicot institucional en el sentido que desde la institución no se le da el apoyo a esta idea, y se refuerza la visión más tradicional de la escuela, que es la visión desde la disciplina. Desde cada una disciplina aislada, haciendo lo suyo, viendo cada uno por su lado, y el único departamento que respondió a nuestra invitación fue inglés. Y desarrollamos el proyecto con inglés. Es decir, la investigación que nosotros hicimos fue bilingüe. Y
y trabajar a los estudiantes, bueno, con los conocimientos que se poseían y que también con lo que se podía hacer también en ese contexto, muy aterrizado, muy contextualizado, pudimos avanzar en hacer un trabajo de investigación en todos los niveles, junto con las colegas de inglés. Tuvo un costo muy fuerte desde el punto de vista emocional en algunos casos, y en algunas colegas de inglés tuvo un costo laboral, porque esto significó decirle a la institucionalidad, a la administración del establecimiento, decirle, mire, ¿sabe qué? Nosotros somos los que decidimos. Nosotros somos los que decidimos, nosotros somos los que estamos con los estudiantes. Y fue un enfrentamiento potente, en el sentido de que contraponerse a quienes administran la escuela o quienes administran o quienes gestionan la escuela y entender de que en una situación de crisis, nosotros la interpretación que llevamos es que la crisis que estamos viviendo era tan profunda a nivel nacional, a nivel de recursos, nosotros teníamos conectado no más allá del 30% de los estudiantes. O sea, cualquier otra cosa era hacer una pantomima de que estábamos haciendo clases. Pero nosotros sabíamos que habían profesores que ponían el PPT y hablaban sobre el PPT, sin tener idea de quién estaba al otro lado. Entonces, era como, claro, tú puedes tener la sensación de que estás haciendo una clase. Pero realmente, yo decía, ¿dónde está realmente la experiencia de aprendizaje ahí de por medio? Entonces yo decía, mira, si estamos en crisis, si esta cuestión ya efectivamente es un problema que no vamos a poder solucionar porque es un problema material. El Mineduc dijo, cada uno, y ahí donde está el tema de la nueva gestión pública, cada uno se la arregla como pueda. El sectoriador decía, no tenemos dinero. Pudimos sacar nosotros a través de la ley SET, comprar chip. Eso sí, compramos 500 chips, pero eso fue a mitad de año. Y ahí, como cuando se compraron los 500 chips, ahí sí que uno se dio cuenta que la cuestión tenía que pasar también con lo material. O sea, no es que el estudiante no quisiera conectarse, es que no podía conectarse. Entonces, cuando se compraron los chips, algo que es súper, ni siquiera les compramos computadores, no les compramos tablets, no les compramos celulares, no, les compramos un chip, una carga de chip. Los estudiantes tenían celular, pero no tenían internet. Entonces, cuando le compramos los chips, a través de la ley SET, ahí aparecieron un montón de estudiantes conectados. Y nosotros pudimos desarrollar la experiencia con mucho más fuerza. En el primer semestre fue un caos. O sea, trabajo con guía, así como el que lo podíamos hacer entre medio que esa guía eran impresas, la gente pudiera buscarlo. Entonces, pero bueno, también estaba todo el temor que existía en torno a la pandemia inicialmente. Bueno, hay una anécdota, nosotros, no sé, como los profesores, los amigos en general, nosotros por ahí por marzo, abril, yo estaba de cumpleaños en abril, nadie me vino a ver. Y yo decía, en Valparaíso habían, ¿cuánto? ¿25 contagiados? ¿30 contagiados? Decía, nosotros fuimos así como súper estrictos en el sentido de cuidarnos, de cuidar a la comunidad, pero después uno, claro, mirando en perspectiva, uno dice, oye, pero realmente fuimos súper exagerados, porque si no hubiésemos cuidado con 100, 200 contagiados, no era tanto el riesgo que teníamos. Pero bueno, no lo sabíamos, no teníamos idea tampoco de cómo se iba a comportar esto. Ahora, al nivel de planificación, nosotros planificamos, como yo a Jessica le he mandado, nosotros no planificamos por sesión, planificamos por unidades de aprendizaje. Yo les Y compartí planificamos... una planificación y revisamos planificaciones de distintos colegios, así que también muchas gracias y revisamos tu planificación. Ahí están todos los créditos, yo incluso les decía que no borraban los nombres para que vieran que eran planificaciones reales. Está bien. Pero, por ejemplo, la del año pasado nosotros planificamos en conjunto, o sea, planificamos con inglés, planificamos... Hubiese sido maravilloso si hubiésemos hecho lo pudiéramos haberlo hecho con filosofía, con lenguaje, porque nosotros entendíamos que lo que nosotros pensamos es que en general cuando uno piensa un problema de investigación o piensa un tema, uno no lo piensa desde el estanco simplemente, o sea, uno lo puede pensar desde la visión disciplinaria, en este caso de la historia, pero uno siempre dialoga, particularmente la historia tiene que dialogar interdisciplinariamente con otras disciplinas. Entonces, el tema del lenguaje, por ejemplo, la construcción a partir de los discursos, vamos a poner un ejemplo. Bueno, el tema en inglés nos abrió, por ejemplo, las bases de datos, con los estudiantes fue maravilloso eso, los estudiantes empezaron a leer, por ejemplo, y ellos construyeron su propio abstract. Por ejemplo, construyeron sus propios abstracts de sus investigaciones. Nosotros no alcanzamos a desarrollar la investigación formal, pero sí levantar un problema, de si fueron capaces de formular su pregunta, su hipótesis, su fundamentación. Y eso después se dieron cuenta que con esas
tres elementos más la metodología eran capaces de construir un abstract. Y empezaron a mirar en artículos de revistas, como eso, y eso era lo que habían hecho ellos. O sea, entonces sintieron como que, de hecho, hubo una encuesta que se aplicó a principios de este año, donde se les pedía a los estudiantes que se pronunciaran sobre experiencias de aprendizaje el año pasado, y destacaron muchísimo la oportunidad de haber desarrollado este trabajo. Nosotros estamos súper claros que nos metimos al bolsillo la cobertura curricular. O sea, no nos interesó abordar contenido o lo que en cierta forma... Y bueno, y este año comenzamos nosotros el primer semestre tomando, ya que este año tuvimos el primer semestre conectado, pero este año ya con chip y todo lo demás subió notablemente la conexión. De hecho, desde un 30% que teníamos el año pasado, este año ya teníamos alrededor de un 75-80% de conexión. Y ahí nosotros definitivamente dijimos, ya, vamos ahora a tomar la experiencia, pero vamos ahora efectivamente a intentar ser un poquito más tradicionales. No desarrollamos de nuevo el proyecto el año pasado, porque efectivamente estaba el tema de la cobertura. Y dijimos, ya el primer semestre vamos a hacer la cobertura del año pasado, es decir, por ejemplo, los estudiantes que pasaron a segundo, les vimos lo último, las unidades, los aprendizajes priorizados del Minedu. Y porque, bueno, perdimos la pelea de la nuclearización, la perdimos, y aceptamos la priorización a pesar de lo malo que es la propuesta de priorizar. Particularmente para historia es muy mala la priorización, porque la historia Para se todas entiende las como... asignaturas, aunque también, bueno, no sé de qué otra Yo, manera, pero sí, es para todas las asignaturas. Claro, que yo te opino desde la historia en el sentido que la historia tiene la conexión de los procesos, o sea, tú no puedes dar cuenta, de un proceso determinado si tú no tienes conocimiento de los antecedentes de ese proceso, o sea, es como, yo le decía a los estudiantes, bueno, esto es como tomar una máquina del tiempo, como subirse al DeLorean y viajar, no sé, de repente estuviste trabajando fines del siglo XIX y de repente un viaje en el tiempo te llevó al 60. Entonces, ya, a ver, y entre medio, ¿qué sucedió? O sea, ahora, también nosotros, no es que entendamos que la historia es una cuestión tan lineal. O sea, uno puede hacer este juego de la historia, de la relación de los tiempos históricos, pero creíamos que casi así como que fue azarosamente como fueron eligiendo los objetivos priorizados. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando con segundo medio, y el objetivo priorizado pasa del modelo de industrialización hacia adentro, el ISI, y de repente se pega un salto y llegamos a la década de los 70 con la unidad popular. Entonces, o sea, ¿cómo puedo yo conectar esta situación? Ya, yo podría conectarlo, el estado de bienestar y todo lo demás, la profundización, y luego aparece este objetivo que es como la crisis del sistema republicano, estatal, y estamos... Y estamos como así como, ¿cómo yo conecto? O sea, la única forma de yo poder entender el tema de la unidad popular es si yo logro ver, por ejemplo, la trayectoria que se da desde los 30 hasta el 70 y que tiene que ver con la democratización de la sociedad. Entonces, es como, usted haga esto nomás, o sea, aquí está su objetivo de aprendizaje, y es como un estanco. Por eso yo considero que es un error muy grave lo que se hizo, o sea, de hecho, el ver asumido, por ejemplo, la nuclearización te permitía a ti y te permitía también que las escuelas tuviesen la oportunidad de ver gestionado también desde sus propias realidades los aprendizajes que uno iba a abordar. Bueno, Víctor, nosotros ahí, tuvimos disculpa, ahí Diego hacía un comentario que en su práctica sí, estaba trabajando la misma unidad y que justamente sí, le la misma tocaba unidad. planificar eso. Y Diego, ¿te pasa lo mismo eso como que uno, como que fuera una máquina del tiempo? O sea, estuviste en la década del 30, llegaste, no sé, o la Eh, unidad popular. sí, la verdad es que sí sentí bastante extraño la forma en que debíamos planificar porque estábamos planificando que como que no podíamos rellenar a partir de ni siquiera de los ojos que nos pasaba el libro.
Porque, por ejemplo, ahora mismo estaba con el tema que estoy planificando sobre el tema de las violaciones de los derechos humanos del golpe de Estado, ¿Mm? y que quería trabajarlo con un OA que hubiese sido más adecuado al tema de la sensibilidad y la empatía, y la empatía histórica. Pero ¿Ya? que el material, o normalmente lo que se nos entrega por el libro de clases y el resto de la planificación, como que ¿Mm? se orienta mucho como a la interpretación del quiebre de la democracia, ¿Mm? y siento como que ahí estamos como perdiendo un montón de información que quizás sería buena pasarla. O que Sí, por claro. clases, a ver, pucha, como que los estudiantes con los que estoy, siento de que efectivamente como que son más de pararse a reflexionar los temas más que a contestar como tan estructuradamente acerca de cada una de las temáticas. Sí. Además, Diego, la información, en general, la información está en todos lados. O sea, uno podría leer 3 artículos con respecto a eso, o el mismo texto de estudio en general, es bastante bueno el texto de estudio. Yo no sé si estabas tú trabajando en un liceo, en una escuela particular subvencionada, o municipal, o privado, Municipal. pero municipal. Están trabajando deberían estar trabajando con el SM, ¿o no? O con el Santillana. El texto de Eh, estudio. no me aprendió el nombre, perdón. Ya, no te preocupes. Ya, pero es un texto de estudio que tiene Pero lo muchas tengo quitado, fuentes. así que lo puedo ver al tiro. Entonces, en general los textos de estudio hoy día están teniendo muchas fuentes. Hay una editorial que es muy mala, eso sí. Me parece, no me acuerdo bien el nombre yo tampoco, se llama Aguilar, parece que. Pero en general, la SM y Santillana han tenido la particularidad, y a mí particularmente, yo era un crítico de los textos de estudio, pero creo que en los últimos años, los últimos 5 años, o inclusive un poquito más, los textos de estudios cada vez son menos dirigidos desde el punto de vista como de un relato tan oficial. Antiguamente era un relato histórico. Hoy día aparece un fragmento de la información, pero aparecen muchas fuentes. Entonces, a partir de la fuente, la idea es que los estudiantes vayan construyendo sus propias interpretaciones históricas. Y ahí uno puede hacer uso de otros recursos también que uno tiene a mano. Pero sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, es súper incómodo en la situación, particularmente en nuestra disciplina, es decir, cómo se producen estos saltos al vacío literalmente, porque uno como que tiene que saltarse muchas cosas como para cumplir con estas priorizaciones. Ahora, cuando tú planteas, a mí me gustaría trabajar con un OA que estuviese más conectado con el tema valórico, actitudinal. Yo te diría lo siguiente, tú puedes manipular el OA, lo que no puedes es cambiarlo. O sea, no puedes eliminarlo, pero puedes modificarlo. O sea, el Mm. objetivo de aprendizaje, particularmente un objetivo de aprendizaje que está en el currículum, uno de hecho debiera manipularlo. Porque las experiencias que uno tiene en cada escuela no son las mismas, entonces uno tiene que adaptarlo. Entonces, si yo considero, por ejemplo, que el quiebre de la democracia solamente está trabajado desde identificar las distintas perspectivas historiográficas que tiene, yo le agrego algo más. Y ese algo más puede ser ¿para qué? El para qué. Uno siempre tiene que preguntarse ¿para qué uno hace eso? Y ahí es donde uno tiene que buscar, ya sea en el mismo currículum, porque en el currículum hay objetivos que antiguamente se le llamaban objetivos transversales, que hoy día se le llaman objetivos actitudinales o valóricos. Uno puede buscar en el mismo currículum qué objetivo valórico te corresponde. Particularmente, por ejemplo, el tema del quiebre de la democracia, uno debiera buscar un objetivo que tuviese que ver con el reconocimiento o la valoración de vivir una democracia que sea diversa, tolerante, etc. Que los conflictos políticos no se resuelven a través de las armas, y una pila de cosas. La otra vez, mira, el viernes pasado fue Sagredo al liceo a hablar con los estudiantes. Yo no participé en la actividad, pero mis colegas me decían que Sagredo presentó, por ejemplo, la crisis del 91, de 1891, y de repente como que hizo un paralelo con el estallido social. Y se le ocurre decir que en el estallido social no fue tan violento como lo habían sido otros cambios en la historia de Chile. Bueno, ahí saltaron los profes, saltaron los estudiantes, saltaron mucha gente diciéndole que cómo era posible que él argumentara que no había sido violento, y le empezaron a dar todos los datos de la gente que había fallecido en el estallido social, y las personas que habían perdido sus globos oculares, o las violaciones que se habían dado, las personas que estaban parapléjicas.
Bueno, y ahí se sintió un poco incómodo Sagredo. Sagredo tiene una visión bastante conservadora de la historia, por cierto. Y ahí, bueno, otros profes le dijeron, sí, claro, y aprovecharon para decirle a los estudiantes, mire, esta es una visión de la historia, que es una visión de historiador determinado, pero seguramente Salazar opinará algo distinto, seguramente Igor Gojkovic opinará algo distinto, o Mario Garcés opinará algo distinto, porque la historia tiene esa característica. Entonces uno debiera intentar darle ese énfasis a la historia, pero también entender de que bajo ningún punto de vista, y ahí es donde yo creo que lo valórico siempre tenemos que ingresarlo, que bajo ningún punto de vista nosotros podemos entender de que los conflictos políticos se puedan resolver de forma violenta, y particularmente desde el Estado. Y ahí es donde uno también tiene que explicar muy bien qué es lo que cuesta mucho explicar, porque está en el mundo, en el discurso popular, en las noticias, en todos lados, explicar muy bien que el único agente que viola los derechos humanos es el Estado. O sea, porque también mucha gente dice, bueno, y los derechos humanos, los carabineros, o los derechos humanos de los militares. No, no es que los carabineros no tengan derechos humanos, o los militares no tengan derechos humanos. Lo que pasa es que para que se les violen los derechos humanos de los carabineros y de los militares, tiene que violarlo el Estado. No sé si se entiende. Cuando uno hace una agresión a carabinero, uno está cometiendo un delito. Pero si carabinero te agrede a ti, efectivamente ahí sí hay una violación de un derecho humano. Porque Carabinero es un agente del Estado. Y ahí es donde uno comienza como a problematizar toda esta cuestión que no es tan fácil muchas veces de entender, porque efectivamente cuando uno ve los matinales o ve las noticias, hay mucho discurso que tiende a ensuciar la discusión. Entonces, aquí cuando uno habla de la historia, uno tiene que tratar de hacerlo de ese punto de vista, y ahí uno tiene que meter siempre lo valórico, siempre. Yo en todas mis clases me pregunto, ¿para qué voy a enseñar esto? ¿Qué sentido tiene? Si mi respuesta es para el contenido, es porque no está bueno lo que estoy haciendo. Si mi respuesta gira en torno al contenido, porque también uno tiene que entender que la historia en general debiera tener un fin que va más allá del conocimiento de lo que sucedió. Sino la historia debiera tener una conexión debiera tener una razón ética, y esa razón ética estar anclada en el presente. O sea, por eso que también a mí, no sé si ustedes saben que dentro de las modificaciones que hubo en tercero y cuarto medio, está el tema de la aparición de estos cursos de profundización, que lamentablemente no se les da a todos, pero hay un curso de profundización que a mí me parece que está muy bueno. El programa sí yo lo modificaría completo, pero sí un curso que está bueno, o sea, en el sentido que apunta hacia lo que a mí me interesa de la historia, porque tiene que ver con la historia, con la comprensión del tiempo presente. Jessica, yo no sé si quieres que pase a otro tema. Sí, eso mismo te iba a comentar antes que se nos pase el tiempo, y también tema crucial, Sí. bueno, todo es muy interesante, pero que nos hable de tu experiencia de la evaluación, sobre todo ahora que tenemos este recurso recién inaugurado, el nuevo marco para la buena enseñanza, los estándares, la parte ética, bueno, eso es muy nuevo, pero sobre todo rescatar tu experiencia en la evaluación docente, para que ahí también aclararon tantas dudas como estos mitos que existen alrededor de la evaluación, por favor. Chico, y también aprovechen de ir haciendo sus consultas, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que sería mucho mejor que a lo mejor me fueran haciendo preguntas y yo les voy contestando en vez de una exposición, ¿no? Ya. Porque todavía he puesto una imagen ahí también de la evaluación docente, ¿no? No sé si me equivoco. ¿No? Aquí está. Pero también son preguntas orientadoras solamente. ¿Qué tareas forman parte del portafolio, por ejemplo? ¿Qué apoyos tienen para apoyarse, para realizar el portafolio? ¿Cómo pueden mostrar un mejor desempeño? Y sobre todo, ¿cómo ha sido tu experiencia? Jessica, a ver, yo no estoy viendo. Ahora sí abrí el chat. Espérate. Ya, mira, aquí por ejemplo, la evaluación docente pregunta Francisca si es voluntaria. No, Francisca, la evaluación docente es obligatoria para todo docente que está que trabaja, entre comillas, en la educación pública. Porque yo hablo entre comillas, porque yo tengo una hipótesis, y la hipótesis es que la educación pública murió en Chile en los 80. Bueno, dejémoslo municipal por ahora, o servicio local. Municipal, municipal, de servicio local, y de las escuelas particulares subvencionadas que se han incorporado a carrera docente.
La evaluación no es voluntaria, es una ley. Y aquí donde uno tiene que hacer la distinción, porque está la ley de evaluación docente y está la ley de sistema de desarrollo profesional docente. Por eso creo el Colegio de Profesores habla de dos evaluaciones. La verdad es que no son dos, es una. Lo que pasa es que al ser dos leyes, por las dos leyes se te obliga a evaluarte. Por las dos leyes se te obliga a evaluarte. Por ejemplo, para poder mantenerte dentro del sistema municipal o el sistema de servicio local de educación, tú tienes que evaluarte obligatoriamente. Y eso depende, el resultado de tu evaluación depende de cada cuánto tiempo tú te evalúes. Si el resultado de tu evaluación es buena, estamos hablando que sales competente o destacado, de ahí para arriba, tú te tienes que evaluar cada 4 años. Si tu resultado es inferior, ahí comienza a disminuir. Ya. Cada 2. Víctor, por ejemplo, ellos van a salir el próximo año, ¿cierto? Ya, el 2003 ya. 2023, perdón, empiezan a trabajar. Así es, ¿cierto, chicos? Ya. La mayoría sale el próximo año. Sí, sí. Sí, ya. Entonces, el 2023 ellos van a estar contratados, empieza su primer año laboral. ¿Se evalúan ahí? ¿Se evalúan al siguiente? ¿Qué pasa si les va bien ahí? ¿Qué pasa si les va mal? El primer año no están obligados a evaluarse. De hecho, van a salir en la lista, pero ellos pueden, de hecho, debieran justificar no evaluarse. Debieran justificar. De hecho, el primer año, ellos o ellas deben tener derecho a tener un proceso de inducción según carrera docente. Ese es un derecho. Ahora, es un derecho entre comillas en el sentido que nadie lo... A ver, es un derecho que se tiene que demandar lamentablemente. No es un derecho que se da automáticamente, sino que lo tienen que pedir el acompañamiento. Y eso, bueno, tienen que postular a través del Mineduc, y postulan, y no, bueno, no a todo el mundo se les da, ustedes tienen el derecho a ser acompañados. Ese acompañamiento es con un mentor o una mentora que dura aproximadamente 1 o 2 años. Cuando tú estás siendo acompañado o tú estás en esta etapa de inmersión dentro del sistema, no debieras evaluarte. No debiera evaluarte. Ahora, no debiera evaluarte por 2 razones. Una, porque efectivamente estás recién conociendo el sistema, y 2, porque la evaluación no tiene ningún efecto práctico, concreto, en tu vida contractual, digámoslo, remuneracional, nada, de ningún tipo. Porque Entonces ahí no va a entra tener lo de los bienios, que a lo mejor los chicos no conocen ahí los entra lo bienios de los y años. cuánto les puede afectar el sueldo, porque qué pasa si les va mal y qué pasa si les va bien en términos Nada, monetarios. si les va mal, bueno, a ellos que están recién comenzando, si les va mal no les va a afectar nada al sueldo, y si les va bien, tampoco. ¿Cuánto Porque les, se requiere les empieza a afectar? cuando tengan 4 años de ejercicio. Ya. Al 4.º año de ejercicio, yo por eso siempre recomiendo, si O sea, es la pueden segunda evitar... evaluación en el fondo, debería ser la segunda evaluación más o menos. Sí, yo lo que le recomiendo... Ahora, no, pero se puede dar lo siguiente. Por ejemplo, yo llevé a una persona que yo le hice clase en la universidad a trabajar conmigo, era un profesor súper bueno de historia, muy bien, muy del ámbito técnico, muy conocedor de todo el ámbito técnico, cómo se estructura. Eso es lo otro. La evaluación es un instrumento de carácter técnico. Tiene una racionalidad determinada. Y es la racionalidad técnica. Es un lenguaje determinado técnico. Es súper acotado, es como... Acá, en evaluación, no necesariamente le va bien a la persona que sabe más de pedagogía. Es a la persona que entiende la lógica, cómo se construyen los instrumentos. Y es una racionalidad técnica. Entonces, si ustedes pasan, por ejemplo, por una formación que es altamente tecnocratizada, le va a ir muy bien en la evaluación. Ahora, eso no significa que ustedes tengan todas las herramientas para moverse dentro de una escuela. No sé si yo hago la distinción. Y por eso que también soy un crítico del formato de evaluación docente. Porque una cosa es rendir la evaluación docente y otra cosa es rendir en la escuela, que es distinto. En el caso de las evaluaciones, cuando yo recomiendo que las personas que están recién ingresando intenten postergarlo hasta que tengan 3 o 4 años. Ojo, la pueden dar cuando tengan el 3er año, porque se considera antigüedad cuando reciben el resultado.
Si el año siguiente van a recibir el resultado, entonces lo van a recibir con antigüedad de 4 años. Y ahí va a ser, efectivo Ese el dato resultado. está bueno. Ahí se produce una diferencia salarial. En las primeras etapas de la carrera no son tan grandes las diferencias salariales. Pero sí, desde el punto de vista del reajuste, uno puede ver que no, bueno, a ninguna persona le reajustan un 5% o un 10%, que es más o menos lo que se pega en los saltos de cada uno de los niveles en los cuales uno va pasando la carrera. ¿Dónde se logra ver un buen aumento salarial? Se logra ver cuando tú llegas a los 8 años y tiene una evaluación que sea por lo menos que te permita llegar a avanzado o experto 1. Ahí sí que se logra ver un aumento salarial. Ahí yo estoy hablando de un aumento alrededor de un 30%, 35% de aumento salarial. ¿Mm? No sé si tiene alguna otra... Mira, en ¿En qué consiste? el chat hay alguna, claro, en qué consiste la evaluación docente en general, además del portafolio, que es lo más conocido por ello, y si hay una prueba disciplinar. Sí. Ya. La evaluación docente, mira, aquí hay que separar dos cosas. Hay que separar evaluación docente de carrera docente. Evaluación docente es el proceso que tiene el portafolio. No es necesario que le hable del portafolio, ¿cierto? No, la clase grabada estaría en el portafolio. Es una de las clases que se planifica, una de esas 3 clases. No es una de ¿Otra esas clase tres clases. planificada? Es otra clase. Ya. Inclusive puede ser de otro curso. Oh, mira. Puede Ya. ser de otro objetivo, da lo mismo el objetivo. Lo que sí tú tienes que tomar, ahora dice, la clase grabada tiene una pauta. Sí, claramente, tiene una pauta. Hoy, este año liberaron las rúbricas. La verdad que las rúbricas, se costó mucho que las liberaran, la rúbrica de corrección. Pero cuando se liberaron, también las rúbricas de corrección son altamente genéricas. Oye, tienes son muy generales. razón, porque además la clase grabada es más corta que la que se planifica. Sí, pues sí. Son de 40 minutos. Y lo que se busca en la clase, mira, lo que se busca en la clase grabada es que son 40 minutos, es que la actividad sea coherente con el objetivo que se construyó. Eso es lo que se busca, no se busca nada más. Y ahí, en donde hay un la mito prueba, Víctor, ¿tú has dado esa prueba? Sí, pero Jessica, vamos por partes, porque si no vamos a mezclar todo. El tema de la clase grabada es el objetivo y cómo se desenvuelve el objetivo. Y ahí se instaló un mito que yo no tengo ninguna certeza que sea así. Yo en este momento estoy investigando eso, y es que se pone mucho énfasis a lo que es la estructura de la clase, de esta cuestión de inicio, desarrollo, cierre. No tengo ninguna certeza de que sea eso lo que se enfocan en la revisión. Tengo la sensación de que no es así. Ahora, es una clase absolutamente artificiosa, o sea, no hay ninguna clase que tenga 40 minutos. Y de hecho, si uno considera, son 40 minutos para todo. O sea, desde que el tipo te dice, ahora acción, es igual que una cosa como una publicidad, haga su mejor publicidad de su clase, 40 minutos, desde ahora ya. Pum. Y el tipo te avisa cuando comienza a firmar y te avisa 5 minutos antes que vaya a terminar la firmación. O sea, es una cuestión que realmente no tiene ningún sentido. O sea, ¿qué me estabas preguntando tú, Jessica? Hacer bien la diferencia como de las partes que constituyen el portafolio y la prueba. Y por otro lado, si la prueba es obligatoria, ¿qué pasa si no la dan? ¿Y qué pasa si les va bien y si les va mal? Guárdame la pregunta de la prueba porque tengo pésima memoria. Yo creo que soy el profesor de historia con más mala memoria que existe. El portafolio tiene los siguientes elementos. Tú tienes que dar cuenta de 4 sesiones, de 4 clases. Ellos le hablan de planificación, y eso es lo otro. En ninguna parte dice si es una planificación o es una bitácora. Hay profes que lo escriben como planificación y otros que lo escriben como bitácora. Yo he estado averiguando, he estado entrevistando gente. De hecho, tengo una amiga que es encargada de una sede de corrección. Por cuestiones discrecionales, yo no puedo citarla ni puedo decirlo, pero ella me dice que esa cuestión no se fijan si están redactados en pretérito o en futuro, no se fijan de eso. Que haría la distinción entre ser una bitácora y una planificación. Y lo otro es que
esas 4 sesiones, tú tienes que dar cuenta del desglose del objetivo de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje te los solían dar, creo que este año no los dieron. Yo este año no tengo muy claro qué es lo que hicieron, pero creo que no los dieron este año. Pero antes decían, por ejemplo, usted se puede evaluar en primero, segundo, tercero, cuarto, medio, y estos son los objetivos de cada nivel, de la disciplina. Y uno tomaba uno de esos objetivos, y un objetivo de aprendizaje, y lo fragmentaba en distintas experiencias. Ahora, esas planificaciones, que en la evaluación docente aparece como planificación, aparece, pueden ser saltadas, no es necesario que sean secuenciadas. Tú puedes tener la clase 1 y de repente saltar a la clase 4. O a la clase 6 y 7, y listo, y se acabó. Entonces, ¿qué es lo que te lleva a pensar eso a ti? Que cada uno de esos elementos se revisa por separado. No se revisa en su conjunto. O sea, no hay coherencia, no es como, a ver, esto es coherente, todo que es lo que debiera ser, por cierto. Debiera ser así como, todo esto está elaborado coherentemente. No, se ve cada sesión por separado. Y eso también a mí me da cuenta de la racionalidad en la que está instalada, que es una racionalidad absolutamente técnica. O sea, lleva al espacio más pequeño que sería la experiencia de aula, simplemente. O sea, no a leer si que hay una lectura del currículum global o del programa de estudio y cómo lo va conectado, ¿no? Eso no importa. Ya, eso es una parte. Lo segundo que se pide una evaluación. La evaluación que se ha utilizado. Y ahí te dice, bueno, tú puedes ocupar distintos tipos de evaluaciones, evaluación de trabajo, a través de rúbrica, lista de cotejo, puedes utilizar pruebas, si utiliza una prueba, qué tipo de prueba, etc. Tú das cuenta de la evaluación. Y en base a eso, después de las clases que tú ejecutaste, más la evaluación, viene toda una parte que es de reflexión pedagógica. Y en donde te preguntan, muchas veces está como, si usted tuviese la oportunidad de hacer su clase de nuevo, ¿qué haría? Ese tipo de preguntas. Ahora, todo esto está anclado con el marco para la buena enseñanza. Ese es como el anclaje teórico, o sea, es como el manual. Y ahí es donde está la tragedia también de todo esto, o sea, es como, apréndete el manual. Y eso, porque yo lo hablo de la tragedia, porque eso claramente desprofesionaliza la función. Es un marco referencial que es muy bueno como para poder evaluar, como para poder construir criterios, pero es una tragedia porque termina desprofesionalizando nuestro ejercicio. Ya, y lo que tú preguntabas, lo último que me decías. La prueba. ¿Entra en esta evaluación? Pues, ¿No entra? ¿Se les afecta económicamente? Hasta ahí es evaluación docente, lo que estoy hablando yo, hasta ahí. Luego viene carrera docente. Y carrera docente, ¿qué es lo que hace? Toma una parte de la evaluación docente, que es portafolio, simplemente. Disculpa, evaluación docente también involucra autoevaluación, que equivale a un 10%, evaluación de un directivo de la escuela, 10%, y un 20% un evaluador par externo que te va a entrevistar y te va a hacer preguntas. Ese otro chiste también, un mal chiste, porque las preguntas del año están dando vuelta por todos lados. O sea, tú vas a una entrevista donde tú ya conoces las preguntas. Y vas y tú tienes que contestar casi así como recitando el marco para la buena enseñanza. Portafolio vale el 60% de la evaluación docente. Y tú ahí sales competente destacado. Para carrera docente solamente toma el portafolio. Para carrera docente solamente toma el portafolio, deja fuera todo lo resto. Y para carrera docente tú tienes que rendir una prueba que es de conocimientos pedagógicos y disciplinarios. Y esa prueba se rinde antes de tener el resultado. Tú mandaste tu portafolio en octubre, en octubre, y en diciembre regularmente se rinde esa prueba. Que es una prueba, a mí me parece una prueba fácil. Yo la he dado 2 veces, y las 2 veces he sacado el máximo puntaje. A mí lo que no me resulta muy bien es con el portafolio. Porque la verdad que yo no me he dedicado a meterme en la cuestión. El discurso técnico no es lo mío, no estoy metido por esa onda. Y siempre lo he hecho a última hora, realmente, y debo reconocerlo. El portafolio, el último que hice, lo hice en 3 días, en 3, 4 días, y lo hice en pleno estallido social, entonces lo hice así como súper rápido. De hecho, lo terminé casi un minuto antes de que se cerrara el proceso. Yo no recomiendo hacer eso. Yo recomiendo trabajarlo con tiempo, dedicarle por lo menos un mes, tener horarios como para hacerlo. Y bueno, donde sí me he salvado bastante ha sido con la prueba, o sea, porque la prueba es un instrumento estandarizado que uno va, rinde conocimiento de teoría pedagógica. En el ámbito de la historia,
conocimiento de la historia, son preguntas así como, yo siempre he dicho que es como una PSU un poquito más ambigua. Un poquito más ambigua. De hecho, siempre he impugnado preguntas, preguntas que, por ejemplo, no sé, en la última impugné 4 preguntas, porque dependía mucho, por ejemplo, desde la perspectiva historiográfica, era cómo se respondía esa pregunta. Y el no tener una perspectiva historiográfica, por ejemplo, en el reactivo del ítem, no sé, pues podría haber sido B y D, dependiendo si yo lo leía desde qué perspectiva historiográfica lo contestaba. Pero bueno, independientemente de eso, he tenido buenos resultados en esas evaluaciones, y eso me ha permitido a mí ubicarme en la parte más alta de la carrera docente y tener un reajuste salarial decente. Que es para lo que la mayoría de los profes apuntan, que es, por cierto, nuevamente, la tragedia más grande No que deja existe. de O sea, la ser evaluación importante. Víctor, ¿te No, parece que sí, dejemos estos últimos sí, minutitos para que los chicos te puedan hacer distintas preguntas y ahí aclaren todas sus dudas? ¿Les parece, chicos? Así que aprovechen, por favor, sí. todas las dudas y consultas que puedan tener, comentarios, etcétera. Ya. ¿Me la Hay lees tú? una pregunta en el chat que hace Nicolás que dice, después de los 4 años sin evaluación docente, ¿hay requisitos para llegar al nivel más alto en la carrera? O sea, ellos los 4 Sí, años pueden llegar al nivel más alto. ¿Eso entiendo, Nicolás, o no? sí. Sí, con Sí, 4 sí, sí años, mismo. Nicolás, con 4 años tú puedes llegar avanzado, pero si tú quieres llegar a experto 1, experto 2, necesitas 4 años más de experiencia, es decir, 8. Con los mismos resultados que tú llegaste avanzado. Vamos a poner un caso, Nicolás. Tú al tercer año rendiste la evaluación docente y sacaste B. Mira, el portafolio se mide A, B, C, D. Parece que E también, sí, pero con ella es como que está muy malo. Pero si tú sacaste A o B, está muy bien proyectado. C podría llegar hasta experto 1 con C. Por ejemplo, yo tuve C en el portafolio, pero tuve A en la prueba. Es una combinación. Si yo hubiese tenido, no sé, A en la prueba y B en el portafolio, yo hubiese llegado inmediatamente a experto 2. Yo estoy en experto 1. Pero en tu caso, por ejemplo, tú podrías llegar a avanzado. O si tuvieras A y A, llegas a avanzado. Y después de los 4 años tienes que volver a darla. Aunque hay una modificación en la ley, tú la tienes que volver a dar, pero la modificación en la ley es que los puntajes no se pierden. Entonces, si diste A, te fue bien, diste A y te sacaste A también en las dos, es una cuestión de tiempo que llegue a experto 1 y experto 2. Es como cumplir los años y va a ir pasando. Entonces el único requisito es el tiempo. Si es que te va bien, sí. Si es que va bien, obvio, sí. Claro, sí, es tiempo, sí. Profe, y para resumir, entonces, la evaluación docente es más que nada el portafolio y después posterior es la carrera No, docente, no, que no, estoy Nicolás. confundida ahí en la diferencia entre esas dos. Carrera Entre esas docente. dos. Carrera docente es el portafolio con la prueba. Evaluación docente es el portafolio, entrevista al evaluador par, la evaluación que te va a hacer el docente directivo y tu autoevaluación. Ya ahí sí me queda más claro. ¿Mm? Matías pregunta por el chat, ¿y si le va mal? ¿En la prueba, Matías, o en el portafolio? ¿O en ambas? Tiene que volver si le va muy mal, tiene que volver a darla al año siguiente. Si le va relativamente, y tiene que ir a un curso como de perfeccionamiento que le llaman, pero la verdad que es un curso como que te enseñan a hacer el portafolio. Es decir, yo personalmente creo que el sistema está muy mal hecho. Es un sistema que engaña, o sea, se autoengaña, todo el mundo se autoengaña. Yo he visto profesores que son un desastre en la escuela y que les va bien en el portafolio. Bueno, antiguamente se vendían los portafolios, era más fácil cuando se corregían a mano. Hoy día existe como una cuestión, como existen bases computacionales que te permiten identificar coincidencia de portafolio. Entonces, antes era mucho más difícil identificar si un portafolio estaba copiado o no. Pero si te va mal, por ejemplo, si te va muy mal, al año siguiente tienes que hacer un curso como de reeducación, de perfeccionamiento, para volver a darlo. Ya, y si vuelve a ir mal, te suspenden por un año de la docencia. Y después tú la vuelves a dar, y ya estos son los efectos por carrera docente. Y si te vuelve a ir mal, sales del sistema. Sales del sistema del sistema con subvención.
Es decir, estamos hablando que sales de aproximadamente del 92% de las escuelas. Te quedan las escuelas particulares. ¿Nunca más puede volver? No, Sí, sí pasó puede todos volver, esos sí, sí procesos puede. malos. Sí. Sí, no se puede volver después. Ahí Ay, hay que hacer una restitución. Es un acto. Por eso yo digo que lamentablemente este sistema ha tenido dos caminos. Uno, el que no es tan malo, que se utiliza como mecanismo de reajuste salarial. Y el otro es que es un acto absolutamente burocrático. Sí, como dice acá Matías. Es absolutamente burocrático. Mira, ni los profes más brillantes, ni los profes más malos van a recibir lo que les toca recibir con este sistema. Es poco discriminatorio. Entonces, en una evaluación, cuando una evaluación es poco discriminatoria, es porque tiene una falla estructural. ahí preguntan quién hace los instrumentos, profesores, abogados. No, es un grupo de profes. Mira, el MIDEUC, el que tuvo hace muy poco tiempo toda la intervención en la fabricación de instrumentos. La Católica de Santiago. Y particularmente el MIDEUC. Sí, el MIDE los construye. Mm. Otros los Eso. corrigen. Oye, Yo no Víctor, sé si tengo alguna pregunta. agradecer obviamente tu tiempo, ahí los problemas que tenía, los esfuerzos que hiciste. Y chicos, no sé si ustedes también quieren comentarle algo a Víctor, yo solamente de verdad darle las gracias porque obviamente estos son espacios de su tiempo, de buena voluntad que viene acá a apoyarnos. Okay. Ya, pues Muy ayúdenme en agradecido a algo. ti, Jessica, a ti por la... Bueno, y a Jessica la conozco ya hace algunos años y la verdad que siempre estamos en contacto, por eso también vine aquí a intentar ayudarlo a ustedes. Ya ahí te están escribiendo en el chat, Víctor. Ahí se están evaluando, sí, por el estrés tremendo. Ese es otro problema, porque la evaluación docente muchas veces no viene aparejado con que el sostenedor dé las condiciones para que los docentes se evalúen. De hecho, hay una parte que yo no debería contarle esto, pero yo conocí en su momento a la gente del Mineduc. Tenía un amigo muy cercano que estuvo trabajando, era asesor directo de la ministra del piano. Y me acuerdo una vez hablando muy fuertemente con él en el sentido de cómo entendían toda esta cuestión de la evaluación docente como un trabajo individual, cuando toda la literatura dice que las mejores escuelas se llevan a cabo cuando los docentes trabajan colectivamente. No quiero decir que de esa conversación haya surgido la parte chanta que le metieron al portafolio, porque no se le puede dar otro nombre, que es la del trabajo colaborativo. Es tan chanta la parte que le metieron al portafolio que ni siquiera es obligatorio dentro del portafolio. Entonces los profes pueden decidir llenar o no llenarlo. Y dice, si usted lo llena y si usted es coherente y también de forma muy burocrática como uno lo tiene que llenar, si usted lo llena, se le va a sumar puntaje. Voy a poner un ejemplo. Yo conté que junto con un grupo de colegas de historia, nosotros hace algún tiempo atrás elaboramos un programa de estudio que se llama Latinoamérica, una realidad expectante. Y conté eso en el trabajo colaborativo, que nosotros habíamos elaborado un programa de estudio para cuarto medio diferenciado. Y como yo lo hice rápido, no lo pude presentar conforme a la burocracia que te pedían, que es como la evidencia 1, evidencia 2, pero yo le dije, mira, y de hecho les puse así, pueden consultar el siguiente artículo que fue publicado en la revista Paulo Freire, donde salía hablándose el artículo. Nada, pero así como, no suma porque no lo presentó como se pedía que se presentara. Es muy burocrático. Mira, esto es como cuando uno llena una pauta como para concursar a fondos concursables. Así como, lo llenaste mal, chao. Puede ser súper buena tu idea, puede ser súper bien hecho tu experiencia en la escuela, puedes tener mucho respeto. De hecho, la elaboración de ese programa de estudio a mí me invitaron de varios lugares. Eso me permitió, por ejemplo, también conocer gente de otras universidades, de otros lados, y generar contacto. Me invitaron a estudiar un doctorado, por ejemplo. Pero para la evaluación docente, eso no tuvo valor. Para que más o menos vayan tomándole peso lo que significa eso. La verdad que yo hoy día a la evaluación docente no le tengo ningún respeto,
pero sí la tomo y le recomiendo a todo el mundo que lo asuma pragmáticamente. Al igual que, por ejemplo, la evaluación que ustedes tienen, que tienen cuando egresan de las carreras de pedagogía, la evaluación diagnóstica que le llaman, de egreso a las carreras, o los estándares que se establecen en las carreras de pedagogía. Estaban en eso Uno hace pocos puede, días, de hecho, les tocó ir a dar la prueba. uno no les puede tener ningún respeto a ese tipo de instrumentos, pero uno tiene que rendirlos pragmáticamente, en el sentido de que eso Exacto. puede traer consecuencias. ¿Mm? Ya pues, Jessica, no sé Gracias, si... Víctor. Chao, fue un Muchas, placer. muchas gracias nuevamente. Estamos ahí en contacto. Y chicos, buen fin de semana. Recuerden Chao, chao. que nos queda lo último, así que ahí no falten, ya son las últimas semanas. Un abrazo a todos, buen fin de semana, Chao, nos descansen. vemos. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao.